¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Sudáfrica denuncia a Israel por genocidio en Gaza ante el máximo tribunal mundial con otro notable invitado, Rodolfo Marcone, abogado penalista directamente desde Valencia. Rodolfo Marcone, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge, por la invitación a tu excelente programa. Gracias, Rodolfo. Tu reacción ante la denuncia, la presentación esta mañana en la Corte de La Haya, la máxima corte a nivel mundial, de la denuncia de genocidio por parte de Israel en Gaza. Sí, Jorge, mira, estamos asistiendo a un momento histórico porque la Corte Internacional de Justicia, que es este máximo órgano que tiene las Naciones Unidas, que nació al alero de la Convención de Prevención y Erradicación de los Genocidios, que nació el año 48, después de la trágica historia que todos vivimos y conocemos, que fue la Segunda Guerra Mundial, con los genocidios practicados por el régimen nazi, específicamente contra el pueblo judío. Nace este tratado, que es una convención que busca erradicar y prevenir el genocidio. Entonces, hoy día, que se escuchen los alegatos respecto a la demanda que Sudáfrica presentó el día 29 de diciembre, es histórico. ¿Por qué es histórico? Porque en este minuto en Gaza están muriendo cientos de personas y es un genocidio que está ocurriendo. Entonces, primera vez que un genocidio de esta magnitud, podríamos decir que la Corte está tomando conocimiento rápidamente. Y ojo que estas audiencias buscan primero dar cuenta de la demanda, luego mañana siguiente viene la audiencia de Israel, pero la Corte tendría que, por mandato de la Convención, tomar decisiones provisionales rápidamente. Por eso la Corte asignó en una semana y un poquito más la hora de audiencia que hoy día ocurrió, como estamos hoy día haciendo este programa, comentándolo, y luego va a tener que tomar rápidamente las medidas provisionales, que son medidas de seguridad para dar seguridad a la población que esté gravemente en riesgo de genocidio, que en este caso es la población palestina en los territorios de Gaza. Ahí está, lo que busca entonces Sudáfrica, entre otras cosas, es que inmediatamente se detenga este calificado de genocidio. Sí, justamente las medidas provisionales o provisorias son medidas cautelares que buscan proteger a población que esté siendo masacrada y que esté sufriendo o esté en riesgo también. Eso es muy interesante porque Sudáfrica plantea que hay un riesgo de genocidio y porque claramente el genocidio hay que probarlo, ¿no es cierto? Eso viene en una etapa posterior que la Corte va a tener que abrir juicio, ¿no es cierto? Bueno, también puede decidir que no hay argumentos suficientes. No creo que pase eso. Lo más probable es que la Corte va a abrir un juicio donde también los estados que se han adherido a Sudáfrica, por ejemplo, Brasil recientemente, Colombia en Latinoamérica, Venezuela, los países de la Liga Árabe, que son 57 países, Malasia también, estos países están llamados a dar opiniones sobre la interpretación del concepto de genocidio. O sea, son opiniones que los países dan apoyando en este caso a Sudáfrica, y vamos a ver si hay algún país que adhiera a la posición del Estado de Israel. Pero realmente estamos en una etapa preliminar, eso es muy importante que la gente sepa, para tomar medidas cautelares a favor de la población de Gaza. Una de las peticiones centrales de Sudáfrica, lo que escuché por ahí en la audiencia y después lo leí, es la detención inmediata de los bombardeos. Y luego otra medida que piden es que el ingreso de ayuda humanitaria en las cantidades necesarias para dar soporte vital a las miles de víctimas que están hoy día en los hospitales de Gaza, los pocos que quedan funcionando, porque el resto ha sido bombardeado, y dar alimentación y cobijo en un invierno que se viene difícil para esta parte del mundo. Justamente uno de los temas desde el punto de vista legal que está en juego aquí es probar la intención, que se pruebe de que realmente hay una intención de genocidio. Y allí, justamente dentro de los alegatos en el día de hoy, se escuchó de que el hambre está siendo usada por Israel como un arma de guerra, es decir, ya ahí habría una prueba, no digo que haya, pero habría una prueba de que hay una intencionalidad de justamente
cometer este tipo de genocidio. Claro, uno habla de lenguaje así, digamos, técnico, indicios, ¿no es cierto? Que son pruebas indiciarias que nos darían, y lo que Sudáfrica plantea en su libelo, es que darían las condiciones, por esta restricción del ingreso de ayuda humanitaria, la restricción alimenticia. Hoy día pensemos que la media de la población, según las Naciones Unidas, de Gaza está ingiriendo la mitad de las calorías que cualquier ser humano tendría que ingerir para mantenerse con un rango de salud aceptable. Por lo tanto, la vulneración de los derechos, el derecho a la vida y a la integridad física de los 2 millones de gazatíes es real. Por lo tanto, se habla de un indicio que es evidente para nosotros que asistimos desde acá afuera y tenemos información abierta, y sobre todo para las agencias de Naciones Unidas que están dentro de Gaza y administrando el precario sistema de ayuda humanitaria que aún funciona luego de estos 3 meses de bombardeo incesante y misericordia y sin distinguir entre civiles y milicianos. Que eso también hay una intencionalidad de atacar a un pueblo entero que pertenece también a un grupo étnico específico como el pueblo palestino. ¿Crees que tienen un caso sólido los sudafricanos? Yo sostengo, si uno interpreta un poco la jurisprudencia también de la Corte Internacional de Justicia respecto a diferentes casos como Mali y otros, yo creo que aquí hay más pruebas de eso, hay muchas más pruebas que en cualquier otro caso. Por ejemplo, el caso de los Rohingyas en Myanmar, son países que estaban muy cerrados también a Naciones Unidas y a la prensa, y se ha logrado acreditar ante la Corte Internacional de Justicia que hubo y una intención y está ese proceso abierto. Lo que también tenemos que tener claro son la dilación de estos procesos, que como tú bien sabes, Jorge, la cantidad de masa documental, de pruebas, para justamente probar la intencionalidad del genocidio, es lo que va a venir en los próximos años, yo creo, un juicio de lato conocimiento. Ahora, lo que vamos a estar viendo es la manipulación a nivel mediático aquí, y es una pregunta para que tú me puedas orientar en solamente una cadena de televisión mundial o un canal de televisión mundial, Al Jazeera, con base en Qatar, transmitió completamente de punta a punta entonces los alegatos de Sudáfrica. Todas las cadenas internacionales de Occidente siguieron con su programación habitual, y en esa transmisión claramente se podría llegar a cambiar la opinión o crear otro lado de la moneda que no hemos visto en los medios occidentales. La pregunta es, ¿hay intencionalidad en los medios occidentales en no transmitir en directo este tipo de eventos, o simplemente coinciden en que ya tenían otro tipo de planes y no quieren cambiar su programación? Bueno, Jorge, tú y yo sabemos que los medios internacionales y occidentales se mueven realmente por el dinero. Entonces, si ya tienen sus transmisiones pagadas y tienen a sus avisadores, que lo más probable no estén de acuerdo en transmitir algo tan poco atractivo, quizás según su punto de vista del marketing, ¿no es cierto? Lo más probable es que no lo vayan a transmitir. Y es cierto que, pero lo bueno es que las Naciones Unidas tenía el canal de transmisión online, yo lo pude ver a través de esa señal. Claro, uno tiene que ser entendido en la materia, y me imagino que a cualquier persona le va a costar llegar a ese link. Pero yo también confío mucho que la prensa independiente está cada día, las personas hoy día se están informando de fuentes diversas a estos medios tradicionales, y se están logrando llegar a gran cantidad de gente. Uno tiene que ver los apoyos significativos a la causa palestina, cómo han aumentado este último tiempo, las manifestaciones a nivel global, en el norte global, las manifestaciones en Berlín, en mismo Washington, D.C., creo que a 2-3 días atrás, el mismo presidente Biden en una ceremonia en una iglesia, la gente, la mayoría se manifestó y frente al mismo presidente de Estados Unidos. Entonces estamos viendo que también hay una adhesión mayoritaria en los pueblos del mundo a favor de este pueblo sufrido, maltratado y hoy día bajo riesgo de genocidio real, que es el pueblo de Palestina, y específicamente en Gaza y en los territorios ocupados. Precisamente algunos analistas dicen que lo que está aquí en juego va mucho más allá del tema de Israel y Palestina,
lo que está detrás es el norte global y el sur global, y estos analistas dicen el norte global usando la fuerza como su razón y el sur global usando la razón como su fuerza. ¿Cómo interpretas eso? Yo tengo una fe inquebrantable en los pueblos del sur. ¿Por qué? Porque tenemos y contenemos en nuestros pueblos, donde hay una mixtura tan hermosa como Latinoamérica, donde lo indígena se mezcla con lo hispánico, y hemos creado esta cultura tan diversa que todos somos herederos en Chile, en Uruguay, en Venezuela, en Ecuador. Bueno, que podemos hablar de una diversidad, de una pluralidad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hoy día estamos en un momento donde este gran mundo que era unipolar, que se quiso construir y sobre todo basado en el poder anglosajón, que fue el vencedor de la Segunda Guerra Mundial, se está resquebrajando porque la diversidad del mundo asume que hay otros polos de desarrollo como la India, como China, ¿no es cierto? Donde la cantidad de población, si uno mira en Asia Pacífica, supera el 51% de la población global. Por lo tanto, creo que el sur global está en ascensión en este minuto en el plano de las ideas. Y eso es muy interesante porque esto nos va a permitir que en el plano de la política, en unos años más, se transforme. Y claro, el uso de la fuerza, yo pensaba que con Afganistán y ese fracaso tremendo, iban a entender estas potencias hegemónicas que utilizan la fuerza como método de control, que no es posible. Imagínate, Jorge, que los talibanes con una AK-47 vencieron a la OTAN y a Estados Unidos específicamente, y hoy día, más, yo no estoy defendiendo el régimen talibán ni nada de eso, pero da significación cómo estos regímenes tecnocráticos no pueden vencer a un pueblo que está convencido de ciertos valores, al menos. No los comparto, pero bueno, da. Entonces yo creo que ahí hay una tensión interesante en la esfera norte-sur que se va a ver en esto también, en este proceso de ¿Por qué los... Sudáfrica? ¿Por qué Sudáfrica iniciando entonces esta denuncia de genocidio de Israel en Gaza? A ver, lo que pasa, esta denuncia del genocidio fue redactada por abogados y abogadas expertos en derecho internacional, algunos ligados a alguna ONG como Amnistía Internacional y otras más. Y Sudáfrica fue el primer país que aceptó este libelo. O sea, Sudáfrica puso la firma y dijo, vamos adelante. Generalmente estos libelos son redactados por un comité de expertos que estaba vinculado por diferentes materias y hicieron este libelo. Entonces, Sudáfrica fue el que se atrevió. Recuerden que Sudáfrica también es signatario del Estatuto de Roma, por lo tanto también es miembro de la Corte, la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, el compromiso de Sudáfrica, y seguramente por su historia reciente y haber vivido el apartheid, ¿no es cierto? Y tener toda la historia de Nelson Mandela y la lucha de la democracia sudafricana, los hace mucho más sensibles frente también a esta realidad de apartheid que vive el pueblo palestino en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, que no lo podemos olvidar que está cercada por muros. ¿Sí? O sea, ¿qué más apartheid que los muros que rodean al pueblo palestino hoy día? Entonces yo creo que Sudáfrica ha tenido una conciencia histórica más sensible por la realidad palestina. Rodolfo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Rodolfo Marcone directamente desde Valencia sobre la denuncia de Sudáfrica de genocidio por parte de Israel en Gaza. Ya regresamos. Seguimos conversando con Rodolfo Marcone directamente desde Valencia. Rodolfo, abogado penalista. Estamos hablando de la denuncia de Sudáfrica frente al máximo tribunal mundial de genocidio por parte de Israel en Gaza. Rodolfo, y a esa denuncia se suma ahora la del presidente de tu país, Boric, que dijo textualmente: el gobierno pedirá a la Corte Penal Internacional que se investiguen los crímenes en territorios palestinos ocupados. ¿Lo esperabas?
A ver, como tú sabes, Jorge, yo participo en el equipo que redactó la denuncia contra el gobierno israelí y específicamente contra el señor Benjamin Netanyahu, el señor Halevi, el jefe de la Fuerza de Defensa Israelita, el lugarteniente, el comandante, y su ministro de Guerra, Galán. Por lo tanto, y nosotros fuimos 100 abogados chilenos que el 22 de diciembre pasado presentamos ante la Haya, ante la Fiscalía, la denuncia por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Así que, bueno, pero esta denuncia nosotros la presentamos en conjunto a los senadores, tanto de la izquierda y de la centro derecha, transversal, porque son parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Chile. Por lo tanto, también yo creo que esto más otras reuniones que tuvo Nelson Haddad, que es miembro de nuestro equipo, que es ex embajador ante Jordania, Irak, que tuvo con el canciller. Creo que llegaron a avisos del presidente que ya si los abogados chilenos nos estábamos metiendo, había que también apoyar como Estado y como política de Estado esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, que es distinta a la que estábamos comentando, porque la Corte Penal Internacional, basada en el Estatuto de Roma, busca perseguir a sujetos específicos que sean los autores de los ilícitos internacionales, o sea, genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad. Por lo tanto, esto igual es importante la distinción que la gente en la casa lo entienda. La Corte Internacional de Justicia, que hoy día vimos los alegatos, es una acusación a un Estado, ¿ya? No hay personas específicamente que podrían ser luego encarceladas. En cambio, la Corte Penal Internacional busca hacer pagar a los sindicados como autores, cómplices y encubridores de los delitos que se sindican de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad. Así que, por lo tanto, ahí esta distinción es bien interesante de manejar. Difícil probar cuántas pruebas, cuánto trabajo de investigación y de recopilación de información se necesita para que pueda presentarse pruebas que sean más allá de cualquier duda razonable. Claro, como tú muy bien dices, Jorge, el estándar probatorio de una corte penal, según los principios generales del derecho penal, es que hay que dejar fuera la duda para condenar a alguien, ¿cierto? Por lo tanto, la cantidad de prueba va a depender de la cantidad de delitos. O sea, y como en estos casos estamos hablando que llevamos 90 días de bombardeos incesantes que equivalen quizá a 2 bombas atómicas. Escuché el otro día a un experto que han caído en Gaza por la cantidad de TNT destructivo. Cuando uno ve que todas las plantas de agua potable de Gaza, o casi todas del norte de Gaza, están destruidas, cuando uno ve mezquitas destruidas, ve parroquias atacadas con fieles muertos, cuando ve 23.000 víctimas, el 70% de esas víctimas son mujeres y niños. Bueno, la cantidad de pruebas que eso significará a la Corte Penal Internacional es muy grande. Por eso el mismo fiscal Khan llamó a la calma, llamó a que se adhirieran las pruebas necesarias y se estableció incluso, la Corte tiene un link donde las personas que tienen pruebas, tienen videos, tienen imágenes de los ataques israelitas sobre población civil, sobre infraestructura crítica, que atacar infraestructura crítica es un crimen de guerra. La muerte de civiles es un crimen de lesa humanidad, y bueno, y la muerte masiva de civiles pertenecientes a una etnia es genocidio. Por lo tanto, todas esas pruebas tienen que ser llegadas a la Corte lo antes posible. Es muy importante eso, lo que tú dices. Por eso también explica que en estos procesos sea el análisis de esta prueba muy largos. Y eso es una de las críticas que se le ha hecho a la Corte Penal Internacional por la lentitud en los procesos. Hablamos, y vuelvo entonces al tema de la guerra por el control de las mentes de las masas, y allí los medios de comunicación juegan un papel central, los medios hegemónicos internacionales contra algunos medios alternativos que presentan la otra cara de la moneda. Ya ha habido, respecto a lo que sucedió entonces esta mañana en La Haya, reacción a nivel de Occidente, y por ejemplo el secretario de Estado Antony Blinken dijo textualmente que la denuncia distrae de otros problemas del mundo, y agregó: no tiene fundamento. Reacción tuya. Sí, bueno, a ver,
nosotros vemos que esa hegemonía se está resquebrajando. ¿Sí? Y se está resquebrajando porque el uso de la fuerza es imposible de ser sostenida en el tiempo para dominar a naciones o a países o a poblaciones. Porque en verdad lo que importa es la razón. Nosotros somos todos seres humanos. Me acuerdo de una frase que tiene ahora por la frase del señor Blinken. Me acuerdo de la gran filósofa política judía alemana Hannah Arendt, cuando ella fue como reportera a los juicios de Eichmann, de este nazi, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Y ella escribe un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, y ella describe una frase, un concepto que me llama que es muy importante quizás hoy, que es la banalidad del mal. Ya cuando el señor Blinken dice esto, está absolutamente siendo banal con el sufrimiento de millones de personas. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos eh, si aquel personero está representando, ni siquiera yo creo que representa a la mayoría de la población de su país. ¿Eh? Está representando intereses oscuros que todos sabemos que se vinculan a empresas armamentísticas y a intereses financieros de estos que mueven este mundo del capitalismo global que el norte global sostiene aún con garras y uñas, pero que no va a tener futuro, porque la fuerza no tiene futuro en ningún lugar. Mahatma Gandhi lo demostró, Nelson Mandela lo demostró, Pepe Mujica en Uruguay también lo demostró con su resistencia. Así que esa es la esperanza. Ya ha habido unas primeras reacciones, digamos, por parte de Israel que denuncia a Sudáfrica y vuelve a plantear lo que lo vemos también en los medios hegemónicos a nivel mundial, y es el mundo binario. O estás conmigo o estás con los terroristas. ¿Tú te acuerdas que eso lo hemos escuchado antes? Entonces viene la retórica de que si Sudáfrica denuncia el genocidio, entonces es un portavoz de Hamas. Entonces Sudáfrica es un estado terrorista, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelve entonces el viejo intento de manipulación de las mentes. Bueno, y lo que Carl Schmitt dijo que la política era el juego del amigo y el enemigo. Y eso se ha utilizado como arma retórica en toda la Guerra Fría, lo vivimos, y hoy día vemos un revivir de estas retóricas binarias que lo único que han hecho es separar nuestra humanidad y han generado guerras entre hermanos y hermanas que no podemos hoy día tolerar. O sea, yo creo que el ejercicio en el derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo el ejercicio de países libres como Chile, que está adheriendo a una denuncia a la Corte Penal Internacional, nosotros, abogados también independientes, que no estamos financiados por ninguna potencia, ejercer los derechos por las víctimas de Palestina. Y vemos ahora que un país como Sudáfrica, apoyado por otros más del sur global, están ejerciendo el derecho internacional en la esperanza de que podamos resolver en el futuro nuestros conflictos internacionales no a través de la fuerza, no a través de las bombas, ni la industria armamentista, sino que a través de los tribunales de justicia internacional. Por lo tanto, también nos tenemos que preguntar cómo podemos dotar a Naciones Unidas de mayores poderes de coerción frente a países que sean. Bueno, el tema también está abierto porque sabemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el sistema de vetos está muy difícil, pero yo creo que la realidad internacional va a llevar a que nosotros, las futuras generaciones de juristas y también luego de gobernantes, podamos repensar un mundo más equilibrado. Hemos visto que Slobodan Milosevic terminó tras las rejas por la masacre de Srebrenica. ¿Tú ves que Benjamin Netanyahu terminará tras las rejas? A ver, es nuestra esperanza. Pero tal como todos los jerarcas nazis fueron finalmente juzgados y en los juicios de justamente de Eichmann, por ejemplo, y hemos visto también como muchos criminales de guerra africanos, más de 10 casos se han juzgado en la Corte Penal Internacional, la mayoría de África, de Mali, del Congo, de Centroáfrica, y creo que hay esperanza. Si nosotros ejercemos las acciones en el derecho internacional sobre el derecho humanitario y los derechos humanos, creo que esto es muy importante para el futuro. Quizás ahora no lo vemos, porque por ejemplo la Corte Penal Internacional ha resuelto 15 casos en 20 años. ¿Sí? Y uno podría decir, uff, es poquito para todos los gastos que genera tener esta Corte. Pero
se han logrado hacer justicia penal internacional, que es una construcción novedosa y que está en un proceso de afianzarse. Yo creo que el señor Netanyahu, el señor Galán y el señor Halevi han actuado en consorcio criminal, criminógeno, en contra de la población de Gaza y deben pagar por sus delitos y crímenes de lesa humanidad y que dañan a toda la humanidad común, sobre todo a todos los seres humanos. Estos delitos no solo afectan a Gaza o a los gazatíes o a los palestinos, afectan a todos los pueblos, porque es la dignidad de millones de personas la que está en juego. Rodolfo Marcone, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge.